Europa es uno de los 5 continentes que conforman nuestro planeta. Constituye el segundo más pequeño con 11 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el 2% de la superficie total. Europa se encuentra limitada por el Océano Atlántico en el oeste, Asia en el este, el Océano Glacial Ártico en el norte y el Mar Mediterráneo en el sur. Está compuesta por un total de 50 países, 43 de los cuales son íntegramente europeos, mientras que los 7 restantes están considerados como euroasiáticos por encontrarse entre los continentes de Europa y Asia. Datos sobre Europa. Los idiomas de Europa. Dentro de Europa se reconocen 23 idiomas oficiales y más de 60 no oficiales que corresponden a grupos indígenas o minoritarios. El país más grande y pequeño del mundo. El país más grande y el más pequeño del mundo se encuentra en Europa. Rusia ocupa el 37% del territorio europeo, siendo además el país más grande del mundo, siendo Ciudad del Vaticano. La Primera Guerra Mundial fue la primera vez en la historia de la humanidad que Europa y el mundo quedaron divididos en 2 bloques. Por un lado estaban las potencias centrales o la Triple Alianza, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, y por otro lado la Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia. Los 2 bandos se mantuvieron durante el conflicto, pero la intervención de otros países y el cambio de bando determinó el resultado final de la guerra. El Tratado de Versalles. El 28 de junio de 1919, a las afueras de París, los dignatarios europeos se congregaron en el Palacio de Versalles para firmar uno de los tratados más odiados de la historia. El Tratado de Versalles puso fin formalmente a la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo sentó bases para la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Corría febrero de 1917 y Rusia reunía todos los factores para que se produjese un levantamiento, hambre, guerra y un crudo invierno, reclamando pan, tierra y paz. El 23 de febrero tuvo lugar una manifestación en la ciudad de San Petersburgo. El 25 de febrero los movimientos obreros protestaron y no mucho después las tropas rusas se unirían al pueblo en su levantamiento. El nacimiento de la Unión Soviética. Mediante el uso del terror, Lenin consolidó el dominio del Partido Comunista en toda la Rusia zarista y pudo fundar oficialmente el 30 de diciembre de 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, la URSS. La caída del Muro de Berlín fue una revuelta popular producida en la capital de Alemania Oriental el 9 de noviembre de 1989, como consecuencia de la cual quedaron derribadas las fortificaciones. Eso fue un acontecimiento en la historia mundial que marcó el fin de la cortina de hierro. Disolución de la Unión Soviética. La disolución de la Unión Soviética o la desilusión de la URSS fue la desintegración de las estructuras políticas federales y el gobierno central de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que culminó la independencia de las 15 repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991. Encuadrada dentro del conjunto arquitectónico de la célebre Piazza dei Miracoli, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. La Torre de Pisa es uno de los monumentos más importantes y visitados de Europa. El Teatro Nacional Iván Bazón es el teatro nacional de Bulgaria, así como el teatro más antiguo y autorizado del país, uno de los hitos importantes de Sofía, la capital de Bulgaria. Está ubicada en el centro de la ciudad.
con la flecha hacia el jardín de la ciudad. Visoki de Cañi es un gran monasterio cristiano ortodoxo. Se vio ubicado en la conflictiva región de Kosovo, que Serbia considera su provincia meridional. La provincia declaró su independencia el 17 de febrero de 2008, reconocida por algunos estados y por otros no. Este monasterio está en el pueblo de Dečani, a 12 kilómetros del sur de la ciudad de Peć. La Basílica Papal de San Pedro, conocida comúnmente como la Basílica de San Pedro, es un templo católico situado en la Ciudad del Vaticano. La basílica cuenta con el mayor espacio interior de una iglesia cristiana en el mundo. Presenta 193 metros de longitud, 44.5 metros de altura y abarca una superficie de 2.3 hectáreas. La Basílica de San Basilio es sin lugar a dudas el monumento más conocido de Rusia y uno de los monumentos más importantes de Europa. Es un templo ortodoxo localizado en la Plaza Roja de Moscú, una de las plazas más bonitas de Europa. La Torre Eiffel es uno de los monumentos más importantes de Europa y el monumento más visitado del mundo. Durante 41 años, con sus 330 metros de altura, fue también el más alto del planeta. Todo un símbolo no solo de la ciudad de París, también de Francia. Danza písica es un clásico en las tierras italianas, un tipo de tarantella que une y que además es muy divertida. En la antigüedad se utilizaba para curar a las mujeres que eran picadas por una tarántula. El flamenco es un arte originario de Andalucía que une varios elementos como son el baile, el canto y la guitarra. Fruto del mestizaje cultural gitano, árabe, cristiano y judío, el flamenco es hoy en día un arte reconocido como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el 2010. El Shirtaki. El Shirtaki no es muy antiguo, ya que fue creado por el compositor griego Mikis en 1964 para la película Zorba el Griego, coreografiado por Georgios Provias, pero el Shirtaki no es una creación del todo contemporánea, ya que está basado en una danza tradicional griega de origen medieval llamado Hassapikos, que tiene versiones lentas y versiones rápidas. El Shirtaki mezcla ambas, así como otras danzas antiguas llamadas pidijitos y sirtos. De esta última deriva el nombre de Shirtaki. Danza Yopak es una danza popular de Ucrania. Generalmente participan hombres en la danza y contiene muchos saltos y elementos acrobáticos. Más del 50% de la producción total mundial de chocolate es vendida y consumida por europeos. Suiza tiene el consumo más alto por cápita y Alemania el segundo. Aunque los europeos se identifican a sí mismos como europeos, también tienen su propia identidad nacional o incluso regional. Europa tiene algunas de las culturas y tradiciones mejor conservadas del mundo. En la gastronomía europea se encuentra la pizza, que es un plato italiano más famoso del mundo, desde Nápoles e Italia. La paella es uno de los platos más deliciosos de la gastronomía española. Desde Valencia llega la paella, un plato exótico para Europa. Los knedlík son simples bolas de masas hervidas de la República Checa, un pequeño país ubicado en Europa Central rodeado por Polonia, Eslovaquia, Australia y Alemania. Estas bolas de pan se elaboran con harina, levadura, huevo, sal y leche. Se hierven y luego se cortan. Son un alimento básico de la cocina checa y sirven como acompañamiento de muchos platos tradicionales de ese país. Otro platillo muy común en Europa es el borsch. Es una sopa agria de cocina ucraniana común en Europa del Este y Asia del Norte. En inglés, la palabra borsch se asocia con mayor frecuencia con la variante de sopa de origen ucraniano, hecha con remolacha como uno de los ingredientes principales.
lo que le da al plato su distintivo color rojo. Sin embargo, el mismo nombre también se utiliza para una amplia selección de sopas de sabor agrio sin remolacha, como el borscht verde a base de acedera, el borscht blanco a base de centeno y el borscht de col. El chucrut es de origen alemán y alsaciano. Se usa como guarnición para carnes sabrosas como salchichas o chuletas ahumadas. El chucrut es un plato típico alemán y de la Alsacia francesa. La tarta tatin es de Francia. Es una variante de la tarta de manzana en la que las manzanas han sido caramelizadas en mantequilla y azúcar. Antes de incorporar la masa, su peculiaridad es de una tratante de una tarta al revés, es decir, para su elaboración las manzanas se ponen debajo y la masa encima. El gyros llega a Grecia en la década de 1920 con los refugiados griegos que huían de Asia Menor, a diferencia del doner. El gyros normalmente se hace de cerdo, se condimenta con una mezcla de especias características y se suele servir con yogur griego o salsa tzatziki. Dentro de la variedad de gama de arroces que se puede consumir en el municipio de Calasparra, el arroz y conejo es uno de los más típicos y tradicionales, aunque también es un platillo muy extendido y consumido en toda la comarca del noroeste y de la Vega Alta.